¿verdad? De que vamos a tener de estudio, ¿verdad? De los fundamentos de la fe, los fundamentos de nuestra fe que como cristianos tenemos. Después de orar, pues vamos a iniciar. Mire, hermanos, es importantísimo el llamado que Dios hace en su palabra de, hermanos, saber qué es lo que creemos, a quién hemos creído y a quién hemos creído. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios podemos ver claramente nuestro fundamento y al estudiar la palabra de Dios podemos cimentarnos firmemente en él. Este estudio, Fundamentos de la Fe, mire, vamos a ver una pequeña introducción para entender, por ejemplo, el propósito. ¿Cuál es el propósito de estudiar los fundamentos de la fe? Bueno, ahí dice la pantalla que el propósito es conocer más a profundidad la esencia del cristianismo. ¿Y cuál es la esencia del cristianismo? La verdad. Vuelvo a repetir, el propósito es conocer más a profundidad la esencia del cristianismo, es decir, la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad acerca de Dios, el Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, la verdad acerca del pecado del hombre y el plan de salvación de Dios, la verdad acerca de la voluntad de Dios revelada en las Santas Escrituras para la iglesia y para nuestra vida individualmente. Entonces, ahí es clara la pantalla. El propósito es conocer más a profundidad la esencia del cristianismo, la verdad. Así que, tan solo iniciando con ese propósito resumido, espero, hermanos, que nuestro corazón, con la ayuda de Dios, sea alentado para desear, hermanos, llenarnos de este bendito conocimiento a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante, lo dice la pantalla, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante, hermanos, llegar a conocer con más profundidad la verdad de Dios? Bueno, porque creencias incorrectas guían a personas al infierno. Y bueno, una vez más, otro motivo más fuerte, hermanos, para que deseemos ardientemente conocer, creer y vivir la verdad de Dios revelada en su palabra. Y ahí tenemos un texto, ¿verdad? Mateo 7, 22 al 23. ¿Usted recuerda lo que dice? No todo el que me diga Señor, Señor. Y en aquellos días, algunos dirán, Señor, ¿no en tu nombre profetizamos? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les responderé, apartaos de mí, hacedores de maldad. La creencia de estas personas, por mucho que fuera una creencia, por mucho que tuvieran fe en ello, era algo que los guió ¿a dónde, hermanos? Al infierno. Creencias incorrectas guían a personas al infierno. El cristianismo, hermanos, es una fe anclada en las verdades de la Biblia. Repito, el cristianismo es una fe anclada en las verdades de la Biblia, la cual, la Biblia, es la única revelación escrita, inspirada por Dios. Fíjese, todavía no iniciamos y ya estamos hablando de fundamentos firmes en la fe que tenemos o debemos tener como cristianos. Repito, el cristianismo es una fe anclada en las verdades de la Biblia, la cual es la única revelación escrita, inspirada por Dios. Y es a ella y lo que está en ella lo que debemos creer solamente. Ahora, también la pantalla nos da una advertencia. Y citamos ahí 1 Corintios 2:14 y Romanos 8:9, porque dice la advertencia que necesitamos primeramente, hablando de, antes de contemplar los fundamentos de la fe, antes de contemplar inclusive toda la palabra de Dios, 1 Corintios 2:14, por ejemplo, nos advierte que para entender las cosas espirituales, ¿a quién se necesita, hermanos? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Por lo tanto,
bíblicamente hablando, primero se necesita ser una persona regenerada por Dios a través de la fe en Cristo. Así que mi hermano o persona que estés aquí, qué bueno que hayas venido a contemplar los fundamentos de la fe cristiana. Qué bueno que vengas a escuchar la palabra de Dios. Pero si a través de este estudio te das cuenta que tu fe no es genuina, no es verdadera, de nada te sirve. Todo lo contrario. Inclusive acarrea más ira sobre ti por no, hermanos, arrepentirte. Entonces, lo primero que necesitamos entender como advertencia es que necesitamos primeramente ser hombres regenerados por Dios a través de la fe en Cristo. Para que estos fundamentos de fe en la vida cristiana sean una realidad espiritual en nuestra vida. Bueno, 1 Corintios 2:14 es claro, ¿verdad? Los hombres naturales no perciben las cosas de Dios, no entienden las cosas de Dios, porque se han de discernir cómo, espiritualmente. Ahora, Romanos 8:9 también es claro. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios. Y hermanos, los que tienen el Espíritu de Dios son aquellos que han creído verdaderamente en Cristo para salvación. Nunca se te olvide esto. A lo largo de todo este estudio, necesitas creer si no has creído. Necesitas arrepentirte si no te has arrepentido. Ahora, ¿cuál es el resultado esperado de el estudiar esto juntos, hermanos? Bueno, en sencillas palabras, la edificación de la iglesia de Cristo. La edificación de la iglesia. Y cita ahí Efesios 4:11 y 12, ¿no? La edificación de la iglesia. ¿A través de qué, hermanos? A través de fomentar un amor y un deseo por la palabra de Dios. La iglesia de Cristo entonces crece en el conocimiento del Señor, siendo este el fundamento para la madurez espiritual. ¿Está de acuerdo? Ninguno de nosotros, hermanos, podrá madurar espiritualmente hablando sin el conocimiento de la palabra del Señor mismo. Entonces, le vuelvo a repetir por si ahí quiere agregar algo. A través de fomentar un amor y un deseo por la palabra de Dios, la iglesia de Cristo crece en el conocimiento del Señor, siendo este el fundamento para la madurez espiritual, trayendo fruto por y para la gloria de Dios. Efesios 4:11 y 12, ¿verdad? Cita ahí la pantalla, y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mire, vamos a leerlos, vamos a hacer ahí una pequeña pausa y acompáñenme con su Biblia a Efesios 4, versículo 11 y versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está los ministerios que Dios dio y ha dado a su iglesia. ¿Con qué propósito? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Resaltamos esa palabra, edificación. A través, hermanos, de esto que estamos haciendo esta noche y continuaremos haciendo, primeramente Dios, a lo largo de las siguientes semanas, es eso, hermanos, el propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Que maduremos, hermanos, espiritualmente a través del conocimiento del Señor. Y Dios ha dado las herramientas necesarias, los hombres necesarios a su pueblo para que este propósito sea cumplido. Ahora, también citamos primera de Pedro ahí, ¿verdad? En la pantalla, capítulo 2, versículo 2. Se lo voy a leer en lo que lo encuentra. Amén. Desead, ¿se acuerda? Como niños que recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, y una vez más, para que por ella crezcáis para salvación.
Una vez más, volvemos a contemplar todo esto de edificación, crecimiento, madurez. ¿A través de qué? Lo dijimos, a través de fomentar un amor y un deseo por la palabra de Dios. Ese es el propósito, el resultado esperado más bien. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Los podemos ver en la pantalla. Bueno, los objetivos de todo esto, al contemplar los fundamentos de la fe cristiana, son 4. Si gusta, igual los puede anotar. Tener seguridad de vida eterna. Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, ¿verdad? Siga usted anotando, yo se lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Fíjese lo que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando contemplamos los fundamentos de la fe cristiana, ¿sabe qué contemplamos a la par? Si estamos fundamentados en esos fundamentos. ¿Sí o no? Porque da la casualidad, no sé si sea lo correcto llamar casualidad. No creo que sea casualidad, ¿verdad? Porque Dios está obrando en medio de su palabra. Pero se da, hermanos, que a veces cuando se enseñan fundamentos de la fe cristiana, mucha gente dice, Chihuahua, entonces como que nunca había creído en eso. Es más, ni siquiera sabía que eso existía. Entonces, ¿cómo esas personas se pueden hacer llamar cristianos? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, va a revelar los fundamentos de la fe cristiana y por lo tanto, quién es cristiano y quién es no. Ahora, si somos cristianos, gloria a Dios, recuérdelo, es por la gracia de Dios. Tenemos vida eterna por la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero si no es así, el llamado una vez más, arrepentirse, hermanos, creer en el Señor Jesús para vida eterna. Segundo objetivo, el llegar a ser equipados para el ministerio. Porque somos creyentes, tenemos vida eterna, hemos creído, estamos fundamentados en la fe cristiana, pero recuérdelo, necesitamos seguir siendo edificados. Esta palabra fundamento, esta palabra edificación, tiene una connotación, ¿verdad?, de estructura, de casa, de edificio. Bueno, nadie hace el fundamento para no construir, ¿verdad? Si hay un fundamento es con el propósito de que ese edificio sea edificado, sea levantado. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos, como creyentes. Seguir siendo edificados a través de la palabra de Dios. Seguir siendo equipados para la obra del ministerio, hermanos. Recuérdelo, nunca se le olvide. Todos aquí, hermanos, hemos recibido un don de Dios, un don de parte de Dios, para que podamos ministrarlo a los demás y para que podamos edificarnos mutuamente. Y para eso necesitamos seguir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús. Citamos ahí 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para exhortar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ahí está el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, una vez más, maduro, crecimiento, edificación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces, hermanos, la obra del ministerio, hay un servicio, hermanos, que tenemos que dar. Nosotros somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo, pero se ve minado, se ve opacado. Ese don, ¿verdad?, se ve retenido a causa de ¿qué? De que no estamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús. Y una vez más ahí cita Efesios 4, 11 al 12, que lo acabamos de citar. Dios ha dado a los hombres que la iglesia necesita, con los ministerios que la iglesia necesita, para que la iglesia siga creciendo, siga siendo edificada. Tercer objetivo,
sin lugar a dudas, el conocer a Dios más profundamente. Conocer a Dios más profundamente. Y ahí ve, ¿verdad? Viene la cita de Juan 17:3, ¿lo recuerda? Y esta es la vida eterna. Porque realmente somos creyentes, estamos siendo edificados, pero hermanos, ya estamos viviendo la vida eterna, ya estamos disfrutando de la vida eterna. ¿Cuál es, según Juan 17:3? Conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Y ahí tenemos una cita también de Éxodo 33:13, se las voy a leer. Era el sentir, ¿verdad?, de Moisés. ¿Cuál era el sentir de Moisés y qué debe estar en todos nosotros? Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. ¿Ve? ¿Cuál era el deseo de Moisés? Que Dios le mostrara su voluntad y a través de conocer la voluntad de Dios, él le conocería más y más a Dios mismo. Cuando conocemos, hermanos, la voluntad de Dios revelada en la Escritura, cuando conocemos los fundamentos de nuestra fe, estamos sin lugar a dudas creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Por eso yo le decía, aunque sea que una vez escuche los fundamentos de su fe, pero no debería ser ese sentir. Deberíamos, hermanos, escuchar los fundamentos de nuestra fe una y otra vez, porque en eso estamos cimentados. Y si el cimiento, hermanos, es quitado, estamos perdidos. El edificio está derrumbado. Por último, ser edificados en el fundamento inconmovible. Y a estos textos sí quiero que vaya. Acompáñenme a la carta a los Efesios una vez más. Perdónenme que no les haya dicho que pusieran un separador. Pero si está ahí, miren lo que dice Efesios 2:19. Y leamos hasta el versículo 22. Efesios 2:19 al 22, ¿ya lo tiene? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese, hermanos, fundamento? Los apóstoles y los profetas. La Escritura, la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento, los apóstoles, hermanos, en el Nuevo Testamento. Siendo la principal piedra, sin lugar a dudas, Jesucristo mismo, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué? Va creciendo, ve una vez más crecimiento para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sale? Vamos a esperar un poquito, ¿ya? Ok. Lo perdí. Una vez más leamos el versículo 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente, una vez más, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el fundamento está puesto ya. Y esto es bien interesante porque es algo que no podemos cambiar. Del fundamento que vamos a estar hablando en todas estas semanas es algo, hermanos, inconmovible, no va a cambiar. Y podemos estar seguros, firmes y crecer sanamente, santamente y para la gloria de nuestro Dios. Son cosas que no cambian. Son cosas, hermano, puede pasar el tiempo, pueden venir nuevos tiempos, pueden venir nuevas modas, nuevas tendencias, nuevos pensamientos, entre comillas, pero el fundamento de Dios está firme, está puesto. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 19, la oración de Pablo por los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una vez más, fortalecimiento, crecimiento. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No sé cuántos desean eso. Yo recuerdo mucho, se me queda grabado el significado de este texto. Y
Mi papá, ¿verdad?, lo explicaba así. Decía, es que de alguna manera Cristo se sienta cómodo en la sala de tu corazón, en tu templo. Porque Cristo está ahí, su Espíritu está ahí. La pregunta es, ¿está cómodo? ¿Está feliz ahí dentro? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en qué, en amor, en otras palabras, en la palabra de Dios. ¿O no es el amor el que resume la ley y los profetas? ¿Está de acuerdo? Seáis entonces plenamente capaces de comprender, conocimiento con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Podríamos pasar muchos días estudiando, hermanos, ¿qué traería como resultado? ¿O qué va a traer como resultado? Estar bien cimentados y arraigados en el fundamento que está firme, la palabra de Dios, Dios mismo. Dios mismo. Ahora, esto no está en la pantalla, pero quiero, hermanos, informarles un poco de cuáles son los fundamentos que vamos a estar contemplando en esta semana. Si usted quiere anotarlo, lo puede hacer. Para que se vaya viendo, se vaya dando una idea del avance que vamos llevando. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe de donde fluye más bien la vida cristiana, aquella que glorifica a Dios? Bueno, uno, la Biblia. En lugar a dudas, vamos a estar viendo acerca de la Biblia. Y esto son muchos temas, hermanos. O sea, la estructura de la Biblia, el propósito de la Biblia, la revelación de la palabra de Dios, tanto una revelación natural como una revelación especial, las características de la Biblia, principalmente es inerrante, infalible, eterna. Hermanos, y pues ya mejor le paro ahí porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar hoy. 2, ¿cómo conocer la Biblia? Más a profundidad, un estudio. ¿No le ha pasado, hermanos, que leemos la Biblia y cerramos y no entendimos nada? Bueno, hermanos, debemos entender, va la redundancia, cómo entender la Biblia, cómo conocer mejor la palabra de Dios. 3, Dios, su carácter y sus atributos. Dios, su carácter y sus atributos. Inclusive de esto estuvimos viendo hace un tiempo, ¿se acuerda? Bueno, ahorita va a tomar un torno un poquito un giro un poquito diferente. 4, la persona de Jesucristo. Qué importante es eso, hermano. También en su tiempo hemos estudiado 1 de Juan 4, ¿se acuerda? Todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Yo apenas hablaba con unos testigos de Jehová, en amor, de verdad, ya quedaron de venirme a visitar en otra ocasión y con el propósito pues de ganarlos para Cristo, ¿no? Y yo les decía eso bien importante, y lo veíamos hace un momento, creencias erróneas guían a las personas al infierno, porque la escritura es clara, si tú no crees en el verdadero Jesucristo no tienes salvación. Es importante entender la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? 5, la obra de Cristo. Igual, hermanos, importante, profundo el tema. Número 6, la salvación, igual, importantísimo. Un tema, hermanos, donde pues hay muchos mitos, muchas creencias, filosofías acerca de cómo el hombre va a llegar a Dios. Bueno, la Biblia es clara, hermanos, hablando de la salvación. Número 7, la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Igual, ya en su tiempo, hermanos, estuvimos tocando esto. Y es bien importante porque recuérdelo, yo se lo comentaba, una de las personas, ¿verdad?, que más ha sido agredida, blasfemada, ¿verdad?, en la Trinidad, pues es la persona y la obra del Espíritu Santo. Número 8, la oración y el creyente. Número 9,
la iglesia, la comunión y la adoración. Fíjese qué importante entender por qué estamos haciendo lo que hoy estamos haciendo y por qué estamos donde hoy estamos, ¿no? La iglesia, la comunión y la adoración. Número 10, los dones espirituales. Qué importante va a ser estudiar ese tema. Número 10. Número 11, el evangelismo y el creyente. Número 12, la obediencia. Y número 13, la voluntad y la dirección de Dios. Le vuelvo a repetir por si se perdió alguno. 1, la Biblia. 2, cómo conocer la Biblia. 3, Dios, su carácter y atributos. 4, la persona de Jesucristo. 5, la obra de Cristo. 6, la salvación. 7, la persona y el ministerio del Espíritu Santo. 8, la oración y el creyente. 9, la iglesia, la comunión y la adoración. 10, los dones espirituales. 11, el evangelismo y el creyente. 12, la obediencia. 13, la voluntad y dirección de Dios. Así que al terminar esta pequeña introducción, ahora sí, adentrémonos, a lo siguiente. El día de hoy vamos a comenzar, porque no vamos a acabar, a ver una introducción a la Biblia. Así que si usted quiere verlo así, recuérdelo. El punto número 1, la Biblia, ¿no? Bueno, esto es la introducción a la Biblia. La introducción a la Biblia. ¿Sale pues? Bueno, y surge una pregunta. ¿Qué es la Biblia? De ahí vamos a iniciar, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, en definición de la palabra Biblia, proviene de la palabra griega biblión, que significa libro, que está derivada a su vez de la palabra griega biblios, que significa rollo de papiro. Así que si quiere anotarlo, en definición, eso es lo que significa la palabra Biblia. Viene del griego biblión, que significa libro, eso es el libro, que a su vez se deriva de una palabra griega biblios, rollo de papiro. Recuerde lo que pues en su tiempo no había tal cosa como la imprenta, usaban papiros. Bueno, y anteriormente pues hasta cosas más extremas, bueno, pero eso ya es un tema un poquito más profundo y un poquito más extenso. Y lo vamos a ver, porque vamos a estar viendo, hermanos, ciertos datos importantes, no tan profundamente, ¿verdad? Como por ejemplo en un seminario, si usted estaba algo como interesado en lo que alguien ve en un seminario, bueno, similar a esto, de una manera más profunda todavía se imparte en un seminario. Usted sabe que pues mi papá estudió el seminario, el Calvario, su servidor pues está estudiando el Seminario Bíblico Palabra y Gracia. Pues ahí está Samuel Toribio también, que ya se está preparando, estudiando el seminario. Pues si usted tiene ese llamado y quiere prepararse, pues hay esa posibilidad. Ahora, definición de lo que está en nuestras manos, porque esa es la definición de la palabra Biblia como tal, pero podemos darle una definición a lo que está en nuestras manos, a este libro que se llama Biblia. Bueno, podría definirse como el conjunto de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que juntos conforman lo que conocemos hoy en día como la Biblia. La Biblia, la Santa Biblia, Biblia. ¿Sale pues? Conjunto de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, que juntos conforman la Biblia. Se me había olvidado comentarles, yo pues lo creo conveniente, porque así me pasa en el seminario, que el profe va adelantándole y a veces no le da tiempo. Bueno, pues hoy en día ya existe en el celular. Si usted dice, ay, se me va, puede sacar sin problema su celular y tomarle una foto. No es una falta de respeto, es para que podamos seguir avanzando, así que con confianza lo puede hacer. ¿Sí, hermanos? Así que vamos a seguir adelante. Ahora vamos a dar un vistazo a la Biblia. Este conjunto de 39 libros y 27, 39 en el Antiguo Testamento y 27 que juntos dan 66,
¿verdad?, a su estructura. Ahora, vemos aquí, dice hasta la parte de arriba del cuadro, libros del Antiguo Testamento, ¿sale? Libros del Antiguo Testamento. Ahora, los libros del Antiguo Testamento se dividen en tres más, ¿cómo llamarlo? Generalmente, ¿sale? Históricos, poéticos y proféticos. Y ahí lo tiene hasta arriba, ¿no? Libros del Antiguo Testamento históricos, que es conformado desde Génesis hasta Esther. ¿Lo puede ver? Inicia con Génesis, el naranja, termina en Esther. Poéticos vendría siendo de Job a Cantar de los Cantares, ¿sale? ¿Está de acuerdo? Y proféticos vendría siendo desde Isaías hasta Malaquías. Entonces recuerde lo histórico, los de color naranja y morado, poéticos los de color verde y proféticos los de color amarillo. Ahora, eso es generalmente. Ahora, específicamente de una manera un poquito más profunda, los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como los libros de la ley, o en otras palabras, el Pentateuco, ¿sale? O en otras palabras, en hebreo se conoce como la Torá, ¿sale? La ley. Entonces, más específicamente, de Génesis a Deuteronomio tenemos la ley. También pues conocido, por ejemplo, como los 5 libros de Moisés, ¿no? Debido al autor. Moisés es el autor de esos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, históricos, ya más hablando históricamente, aunque el anterior eran históricos, ambos históricos, ya más específicamente es desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Entonces tenemos Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, porque recuerde que no es primera, porque no es carta, ¿está de acuerdo? Es libro. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hablan de la historia del pueblo de Israel, ¿está de acuerdo? Ahora igual, más específicamente, bueno, eso lo dan inclusive el general, poéticos, poesía, literalmente es poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, poético. Ahora, no sé si en algún momento en que hablemos de, por ejemplo, estos datos de la palabra de Dios, usted va a decir, ¿y eso en qué nos beneficia, en qué nos ayuda? Bueno, con el paso, ¿verdad?, de las enseñanzas e inclusive con el paso del tiempo, usted se va a dar cuenta que no puedes, ¿verdad?, interpretar un libro poético de la misma manera que interpretas uno histórico. Ya les estoy tocando un tema un poquito más profundo, pero nada más para que usted tenga presente que esto es importante, esto es importantísimo. Alguna vez ustedes han leído, ¿verdad?, el libro de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿ahí en Cantar de los Cantares todo se puede interpretar literalmente? No. Dice que, ¿verdad?, su mujer es como una uva, como un fruto de uvas, y que, bueno, da tantas y tantas analogías, ¿verdad?, del cuerpo de la mujer, de la belleza de la mujer, del amor que tiene por esa mujer, etcétera, 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 ¿no? Dice, ¿verdad?, que sus ojos son como 2 fuentes de agua. Pues no vamos a interpretar que literalmente la mujer tenía 2 fuentes de agua en la cara, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un punto, hermano, solamente un paréntesis para que esto lo aprenda, para que llegue un momento en que cuando se necesite, hermanos, lo pueda ya tener contemplado. Ahora, específicamente de Isaías a Daniel son conocidos como profetas mayores, y de Oseas hasta Malaquías como profetas menores. Pero en general son ¿qué? Libros proféticos. El que sea mayores o menores no es en realidad porque estos profetas de alguna manera profetizaron cosas más grandes. No, simple y sencillamente se les dio ese título por el tamaño del libro, por así decirlo, por el contenido del libro. Eso es todo. Pero en realidad generalmente son libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Ahora, siguiente diapositiva, ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, en los libros del Nuevo Testamento, ¿puedes darle siguiente, porfa? Tenemos igual general, históricos,
cartas, profético. ¿Sale? General. Y libros históricos, que podría abarcar desde Mateo hasta Hechos, narran hechos históricos. ¿Está de acuerdo? Cartas, ¿verdad? Romanos, a Judas. Aquí sí decimos primera a los Corintios, ¿verdad? Y el libro profético Apocalipsis. ¿Sale? Ahora más, perdón, me quitaron la diapositiva. Más específicamente, tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, etcétera. Libro histórico, narra sucesos históricos, hechos, ¿verdad? Aunque le digo en el general, los dos son históricos. Cartas paulinas, es decir, cartas del apóstol Pablo desde Romanos hasta la carta a Filemón. Si se puede dar cuenta, pues el apóstol Pablo pues escribió bastante cantidad del Nuevo Testamento. Y cartas generales, donde ya no es el apóstol Pablo quien escribe, sino diferentes autores. Tenemos, por ejemplo, ahí a Pedro, apóstol, ¿verdad? A Juan, apóstol, a Judas y Santiago, medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y el autor a las carta a los hebreos, que es alguien desconocido. Y pues libro profético, Apocalipsis, porque está de acuerdo que son cosas que están por cumplirse. ¿Sí? ¿Quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan, ¿verdad? Y bueno, ahora, datos, ¿verdad? Importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Datos importantes en la introducción a la Biblia. La Biblia es un conjunto de ¿cuántos libros? Eso ya lo vimos, 66 libros, nunca se le olvide, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los judíos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tienen una división un poquito diferente porque algunos libros están juntos, ¿verdad? Pero nuestras Biblias ya vienen separados, ¿vale? Pero así siempre apréndase, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Si usted no se lo sabe de memoria, hermanos, pues no le digo que es pecado o algo por el estilo, que se va a ir al infierno o algo así, pero es algo importante, hermanos, que deberíamos tener en cuenta, memorizarlos. Ahora, estos libros, 66 libros, fueron escritos por 40 autores diferentes. Y diferentes, pues hablando de sangre, ¿verdad? Gente, ¿verdad?, que no era familia. Hablando inclusive de época, gente, hermanos, que nunca se conoció. Porque mire, si seguimos viendo otro dato importante, es que estos 66 libros que fueron escritos por 40 autores diferentes, fue a través de un periodo aproximado de 1500 años. O sea, la Biblia, hermanos, por así decirlo, no, más bien la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. La Biblia ya como la conocemos en sus 66 libros. Desde aproximadamente el año 1400 antes de Cristo, que vendría siendo el inicio del escrito del Pentateuco, ¿se acuerda? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de Moisés. Desde ahí partimos, en la fecha 1400 antes de Cristo, Génesis, ahí dice, hasta el 90 después de Cristo, donde es cuando se escribió, ¿qué, hermanos? Apocalipsis. Entonces, la Biblia inicia con el libro de Génesis. Ahí está Moisés escribiendo cerca del año 1400 antes de Cristo. Y luego Juan termina, ¿verdad?, de escribir el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. ¿En qué año? En el 90 después de Cristo. Entonces, es un periodo de 1500 años. Ahora, esto es sorprendente y yo se lo he mencionado varias veces, no cientos, no creo que haya llegado a ese número, pero ya varias veces, porque este es un fundamento, hermanos, firme, que revela de alguna manera la divinidad de la palabra de Dios. Profecías inclusive, hermanos, que se cumplieron a perfección, con nombre, con ciudad, con acontecimiento, con propósito. Yo les he mencionado pues acerca de las profecías mesiánicas, ¿no? Cómo se cumplen de una manera sorprendentísima, ¿no?
¿Y cómo se van a poner de acuerdo 40 autores con una diferencia de 1500 años? Nosotros luego no sabemos ni quiénes son nuestros antepasados de hace 500 años, ¿está de acuerdo? Esto significa, hermanos, y lo vamos a ver, que Dios estaba detrás de todo esto. Bueno, ahí usando 3 idiomas diferentes, fue escrito los 66 libros en el Antiguo Testamento, hebreo y arameo. El arameo solamente hay pequeñas porciones, por ejemplo en el libro de Daniel, pero más es el idioma o la lengua hebrea, ¿sale? Y en el Nuevo Testamento, eso sí, completamente fue escrita en griego. ¿Sale pues? ¿Listos, hermanos? ¿Ya? ¿Sí se acabaron? Si no, regresale una para que les hacía falta algo por ahí. ¿Ya están? Tienen que ser como las secretarias de antes, hermanos, porque es así, nada, que ahora el celular tiene dictador, pero en las secretarias de antes todo con la mano. ¿Sale? Siguiente, ahora sí. Ahora, pero más a profundidad, ¿qué es la Biblia? Porque ya vimos un significado, una definición, 66 libros, cómo está compilado, pero más a profundidad quiero que hoy veamos qué es la Biblia. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Lo dice en la pantalla: la palabra de Dios. Y yo esperaba que todos dijeran amén, pero bueno, no me desanimo. La palabra de Dios. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque la doctrina de las Escrituras es la más absoluta. Por eso iniciamos con esto. Si no creyéramos eso, hermanos, todo lo que vamos a ver a continuación, en las siguientes semanas, sería absurdo, sería una pérdida de tiempo. Pero la doctrina de las Escrituras, la enseñanza que la Biblia es la palabra de Dios, es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda verdad cristiana. De toda verdad cristiana. Ahora, perdón, ya ando con el lenguaje inclusivo. Recuerde el principio, ¿se acuerda? El propósito, profundizar en la esencia del cristianismo, la verdad. Y nos está ahora diciendo esto, que enseñar la doctrina de las Escrituras es recordar, identificar, meditar, guardar en nuestro corazón que la única fuente de toda verdad cristiana es la palabra de Dios, la única fuente verdadera. No solamente la única fuente de toda verdad, la única fuente verdadera de toda verdad cristiana. Mire, las Escrituras declaran reiteradamente que son la palabra de Dios. Mire, vemos ahí en la diapositiva que tan solo en el Antiguo Testamento se afirma más de 2500 veces que la Escritura es la palabra de Dios. O sea, solo en el Antiguo Testamento la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Y tenemos ahí un ejemplo en Isaías 1:21 que dice: oigan cielos y escucha tierra, porque ¿quién? El Señor habla. Y vea, está en el primer capítulo, prácticamente en el segundo versículo de Isaías. Está diciendo, todo lo que viene a continuación no es palabra de Isaías, es palabra de ¿quién? Del Señor. Esto es lo que afirma el Antiguo Testamento. Vea lo que dice la diapositiva. Desde el principio, Génesis 1:3 dice: entonces dijo Dios, ¿se acuerda? Sea la luz. ¿Y qué? Fue la luz. Ahí está la palabra de Dios desde el primer libro del Antiguo Testamento. Siguiente, por favor. Hasta el final del Antiguo Testamento. Malaquías 4:3 dice el Señor de los ejércitos. Entonces, desde el principio hasta el final, más de 2500 veces tan solo el Antiguo Testamento declara
que lo que está escrito ahí, en sus páginas, proviene de parte de Dios. Dios es el autor. Es la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene anotado? Bueno, ahora, siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento, dice la diapositiva, la expresión, la palabra de Dios aparece más de 40 veces y se iguala al Antiguo Testamento. Ahora, el material que usamos traía un versículo diferente de ejemplo, pero a mí me gusta más el ejemplo de 2 de Pedro 3:16. Porque mire lo que está diciendo. En el Nuevo Testamento la expresión la palabra de Dios aparece más de 40 veces y se iguala al Antiguo Testamento. Entonces, si el Antiguo Testamento declaraba ser la palabra de Dios y el Nuevo Testamento está diciendo que esa palabra es como la palabra del Antiguo Testamento, está diciendo a la par que es ¿qué? La palabra de Dios también. Y tenemos un ejemplo ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice Pedro, escribiendo a la iglesia, asimismo en todas sus cartas, ¿cartas de quién está hablando? ¿Se acuerda? Del apóstol Pablo. ¿Sale? O sea, ahí Pedro está diciendo, hermanos, y les va a tocar el tema de las cartas del apóstol Pablo. Si lo quiere leer en su casa más detenidamente lo puede hacer. Dice que las cartas del apóstol Pablo hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y ahí como que todos le decimos a Pedro, sí, amén. La realidad es que las cartas del apóstol Pablo, pues algunas son complicadas de entender, pero gracias a Dios por los maestros que Dios ha dado a su iglesia, que nos enseñan y nos instruyen en el conocimiento de estas. Y dice que en esas cartas hay algunas cosas difíciles, de entender, repetí, que los ignorantes e inestables tuercen. Y eso es verdad, hasta la fecha hoy en día muchos tuercen las cartas del apóstol Pablo. Y dice, como también, escuche eso, tuercen, escuche, el resto de las escrituras. Esa palabra resto está diciéndole a las cartas del apóstol Pablo, ustedes tienen parte conmigo, ustedes, cartas, son parte de las escrituras. O sea, con ese texto Pedro está igualando las escrituras del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Las deja al mismo nivel espiritual. O sea, eso no es cualquier cosa, ¿está de acuerdo? Está dejando la carta a los romanos al mismo nivel de autoridad y divinidad que el libro de Isaías. Está dejando la carta del apóstol Pablo a los efesios al mismo nivel espiritual y de divinidad que el libro de Éxodo. ¿Está de acuerdo? Porque dice, como también tuercen el resto. O sea, las cartas son escrituras y hay un resto, el Antiguo Testamento. Wow, eso es sorprendente. Eso es asombroso, porque quiere decir que el Nuevo Testamento, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, los evangelios, el libro de Hechos, las cartas de los demás autores, Apocalipsis, son consideradas también escrituras. Pedro entendía bien que eran escrituras, las escrituras. Él era judío y las escrituras eran la palabra de Dios. Pedro está diciendo ahí que lo que escribe el apóstol Pablo es palabra de Dios. Un solo ejemplo. Entonces, entiéndalo, en el Nuevo Testamento la expresión la palabra de Dios aparece más de 40 veces y se iguala al Antiguo Testamento. Wow, eso es, hermanos, glorioso. Creo que hasta ahí llegan las diapositivas. No sé si le puedes dar siguiente. Sí, hasta ahí llegan. Pero sigamos, hermanos, entendiendo un poco más acerca de esto. La expresión, hermanos, la palabra de Dios, que aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y se equipara al Antiguo Testamento, lo podemos ver en qué es lo que Jesús predicó. Mire, acompáñenme ahora sí a su Biblia, a Lucas capítulo 5, versículo 1. No deje de anotar. Por ejemplo, ahí puede poner, la palabra de Dios es, lo que Jesús predicó. Lo dice Lucas 5:1. Voy a ir muy rápido a estos textos, así que vamos a hacer esgrima bíblico.
Si no, nada más anótelo si lo lee en su casa. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que los evangelios que registran la palabra de Jesús están registrando ¿qué? Palabra de Dios. Ya, esto es bien interesante. Ahora, no solo eso, también la palabra de Dios, ahí póngale siguiente en su libreta, es el mensaje que enseñaron los apóstoles. Mire lo que dice, por ejemplo, Hechos 4:31. Igual haga ahí una anotación. Hechos 4:31, se lo voy a leer, dice: cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! Eso significa que lo que encontramos registrado en el libro de Hechos y en las cartas de los apóstoles son palabra de Dios. Hechos 4:31 e inclusive el 6:2 también dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No solamente es lo que Jesús predicó y lo que enseñaron los apóstoles, también es la palabra, por ejemplo, que recibieron los samaritanos en Hechos 8:14. Dice Hechos 8:14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿me puedes ayudar, Víctor, con la Biblia, por favor? ¿Tú que sabes ponerla? Ya las diapositivas se acabaron, pero necesito que me ayudes a buscar rápidamente esos textos para que mis hermanos lo tengan en su pantalla. Hechos 8:14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y por quiénes fueron entregados estas palabras a los samaritanos? Por los apóstoles. Dice el versículo 25, Hechos 8:25: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, ¿ve? Se volvieron a Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Fue, hermanos, también el mensaje que recibieron los gentiles por la predicación de Pedro. En Hechos 11:1 lo dice claramente: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, judíos, samaritanos y gentiles habían recibido ¿qué? La palabra de Dios. Es la palabra que, por ejemplo, predicó Pablo en su primer viaje misionero. Dice Hechos 13:5: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. ¿Ve? También lo puede leer en el versículo 7, en el versículo 44, en el versículo 48 y en el versículo 49 de ese mismo capítulo. Que Pablo en su primer viaje misionero predicó la palabra de Dios. Y no solo en el primero, también en el segundo. Lo puede leer en Hechos 16:32. En Hechos 17:13, en Hechos 18:11. Perdón, pero no acabaríamos de ver todo esto. También en el tercer viaje misionero lo puede leer en Hechos 19:10. Se lo voy a leer. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Ve? Entonces, en el primero, en el segundo y en el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo predicó la palabra de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que también la palabra de Dios fue el centro de atención de Lucas en el libro de los Hechos, en el relato de su amplia y rápida propagación. O sea, si un propósito tiene el libro de Lucas, es decir, el que escribió Lucas, perdón, el libro de Hechos, es mostrar que lo que se estaba predicando era ¿qué? La palabra de Dios. Mire, vamos a un solo ejemplo, ahí en el capítulo 12, versículo 24 de Hechos. Entonces vaya poniéndole ahí. La palabra de Dios fue, por ejemplo, lo que predicó Pedro, Pablo en su primer, segundo y tercer viaje misionero,
el centro de atención de Lucas. Dice Hechos 12:24, pero la palabra del Señor, ¿qué? Crecía y se multiplicaba. Y usted que ha leído el libro de Hechos se da cuenta que ese sentir de Lucas de enseñarle a la gente que la palabra de Dios crecía, muchas veces en el capítulo 6 lo menciona, en el capítulo 12, en el capítulo 19, y crecía la palabra, y crecía la palabra, y crecía la palabra de Dios. Ahora también, Pablo se preocupó también de decirles a los corintios que les estaba transmitiendo la palabra que Dios le había dado, una palabra que no había sido adulterada y que era una manifestación de la verdad. Entonces podríamos poner ahí, fue la palabra que Pablo predicó a los corintios. Y lo podemos ver, mire, vaya a la segunda carta a los corintios, rápidamente, se lo voy a leer, capítulo 2. Ya nos pasamos y nos hace falta mucho. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, escuche, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en quién, hermanos, en Cristo. ¿Ve? La palabra de Dios. Podemos entonces con seguridad, con confianza leer segunda a los Corintios y decir, esto es que, hermanos, la palabra de Dios. Si estuvieron ahí, ¿verdad? Leímos 2 Corintios 2:17. Si no me estás alcanzando, Víctor, no te preocupes, no pasa nada, no hay problema. Pablo, hermanos, reconocía la palabra de Dios como la fuente de su predicación. Entonces ahí puede poner que era la fuente de la predicación del apóstol Pablo. Mire lo que dice Colosenses 1:25. Colosenses 1:25, ¿qué dice? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Ve? También se lo dice, no lo busquen, pero anótelo a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 2:13. Ahora, también los autores de los Salmos 19 y 119, eso no los vamos a citar, lo tiene que leer en su casa. Pero esos dos autores, tanto del Salmo 19 y 119, y también inclusive de Proverbios 30, 5 al 6, hacen contundentes afirmaciones sobre la palabra de Dios, distinguiéndola de cualquier otro libro, de cualquier otro texto, de cualquier otra instrucción. Esos pasajes, el Salmo 119, Salmo 19, Proverbios 30, 5 al 6, ofrecen los argumentos para que la Biblia se llame sagrada o se le pueda llamar sagrada. Esto es un texto sagrado y puede ser llamada también santa. Por eso algunas Biblias, ¿verdad?, dicen Santa Biblia. Santa Biblia, porque son textos inspirados por Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. No son cualquier texto. Es la palabra de Dios. Hermanos, nos hace falta muchísimo, pero creo que el tiempo se nos está agotando y no quiero darles ya más información y que se vaya así como, ay, hermano, me dejó con la cabeza al revés, ¿sale? Entonces, yo creo que vamos a parar aquí, pero ojalá, hermanos, esto le haya dado una pruebita de todo lo que se viene, de verdad, es demasiado esto. Gloria a Dios y qué bueno, ¿no? Que podamos tener este material, esta herramienta en nuestras manos para seguir conociendo y profundizando en la palabra de Dios. Mire, todavía nos hace falta hablar un poquito en resumidas cuentas qué significa que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Esto solamente es un pequeñito resumen, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más a profundidad. Y una de las partes con la que espero que nos alcance el tiempo para comenzar la siguiente semana es hablar de la revelación de Dios. Porque, ¿por qué esta Biblia es la palabra de Dios? Ahorita estamos viendo algunos argumentos, pero más profundamente, ¿qué es la revelación de Dios? Porque al decir que este libro es la palabra de Dios, estamos diciendo que esta es la revelación divina. Y entonces vamos a estar viendo
¿Qué es la revelación de Dios? ¿Cómo Dios se ha revelado? Y cómo Él, hermanos, en su infinita providencia, ¿verdad?, hizo todo lo necesario para que estos 66 libros los tuviéramos en nuestra mano. ¿Y por qué entonces podemos confiar en que este libro es la palabra de Dios? ¿Sale, hermanos? Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que en tu gracia y tu misericordia nos concedes la dicha de estudiar tu palabra, Señor, de poder recordar esta bendición tan grande que tú nos has dado, Señor, de tu palabra, Señor. Que tú te has revelado a nosotros, te has querido revelar a nosotros, Señor, con un propósito muy especial, y es el disfrutarte, Señor, y el amarte al obedecerte y vivir para tu gloria, Señor. Guarda tu conocimiento en nuestro corazón, Señor, con el propósito principal, Señor, de que estemos firmemente, Señor, fundamentados en tu palabra, Señor. Y nada, Señor, nos pueda conmover, nada nos pueda mover, Señor. Lo único que, Señor, haya en nuestro corazón, tomar decisiones, sea lo que te glorifique más, lo que te agrade más, Señor. Muchas gracias por la vida de tu pueblo, por la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias.